Hola, mi hermano querido, qué alegría saludarte, abrazarte. Me siento feliz por tu participación cuando entras a los comentarios y registras tu pedido de oración. Estas últimas semanas viajando, he encontrado personas que me dicen: pastor, he conocido la palabra de Dios a través de su ministerio. Algunos me dicen: pastor, coloqué en los comentarios un pedido de oración y yo sé que miles de personas están orando por mí y Dios ha respondido la oración. En fin, es muy bueno saber que somos una gran familia, una familia gigantesca esparcida por todos los países hispanos del mundo, y algunos que no son países hispanos, pero hay colonias hispanas. A veces encuentro en los viajes, en los aeropuertos, en los aviones, personas que me dicen: pastor, yo escucho su comentario siempre. Qué bueno, me siento muy feliz. Vamos a dar inicio ahora a los comentarios de un nuevo trimestre. Este trimestre estudiaremos el Evangelio de Marcos. Lección número 1 para el 6 de julio del año 2024. El título de la lección es El comienzo del Evangelio. El propósito de esta lección es presentar al autor del Evangelio de Marcos. Tú sabes que existe un solo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay 4 versiones diferentes. Mateo presenta su versión, la versión de Mateo. Marcos presenta su versión, Lucas también y Juan también. 4 versiones diferentes, pero es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. El posible autor del Evangelio de Marcos es Marcos, llamado Juan Marcos. ¿Por qué digo posible? Porque algunos comentaristas, algunos estudiosos, creen que en realidad el verdadero autor del Evangelio de San Marcos fue Pedro, que le contó todo a Marcos, porque tú sabes que Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo. Marcos no estaba entre los 12. Posiblemente, muy jovencito, tal vez adolescente, estuvo entre la gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo por diferentes lugares. Pero no tenemos registro de que Marcos haya tenido relación personal con el Señor Jesucristo mientras él desarrollaba su ministerio en esta tierra. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El misionero fracasado. La primera vez que encontramos a Juan Marcos es por ocasión del libramiento de Pedro. Tú sabes que Pedro estaba preso y un ángel lo liberó una noche. Y entonces, ya en la calle, por indicación del Espíritu Santo, Pedro se dirigió a una casa, a la casa de una mujer rica, en donde se reunían los cristianos, un grupo de cristianos de la ciudad de Jerusalén. Esa mujer, María, era la mamá de Juan Marcos. Ahora, ¿quién abrió la puerta cuando llegó Pedro, recién salido de la cárcel, tocó la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Fue justamente Juan Marcos, que era un jovencito. Desde aquel día parece que entre Pedro y Juan Marcos se desarrolló una bonita amistad. Seguramente que pues Pedro llegó allí, contó cómo el ángel lo habría librado milagrosamente de la cárcel, y yo imagino a Juan Marcos mirándolo así, absorto, siguiendo cada detalle de la historia. Y Juan Marcos se tornó un admirador de Pedro. Ahora, cuando Pedro escribe su epístola en 1 de Pedro capítulo 5, encontramos eso. Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo. O sea, había una bonita relación entre ellos. Y es en esos años de amistad, en esos momentos de confraternización, de amistad, de intercambio de ideas, de diálogos,
que seguramente que Pedro contó detalles de su vida al lado del Señor Jesucristo para Juan Marcos. Y eso llevó a Juan Marcos a escribir la historia. Parece que la epístola de Marcos fue escrita desde la ciudad de Roma, cuando Juan Marcos se encontraba ahí. Y Juan Marcos, como ya dije, escribió para los romanos. Mateo escribió para los judíos. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Juan Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo, pero no como el siervo de los hombres, sino como el siervo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir un ministerio en favor del ser humano. Bueno, la siguiente vez que encontramos a Juan Marcos es en Hechos capítulo 5, versículo 13. Y voy a leer el texto para que ustedes entiendan el por qué el autor de la lección coloca a Juan Marcos aquí como el misionero fracasado. Dice el texto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y se refiere a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este era el primer viaje misionero de Pablo. Y parece que Juan Marcos estaba en el grupo, estaba yendo con ellos, pero dice el texto, en Panfilia, Juan Marcos, apartándose de ellos, de los apóstoles, volvió para Jerusalén. ¿Por qué volvió para Jerusalén? Tal vez como era el hijo de una señora de cierto dinero, acostumbrado a dormir bien, a comer bien, y en los primeros pasos de este viaje misionero de Pablo, pues Juan Marcos no tenía las comodidades que tenía en casa, y era joven, se desanimó y regresó. Pero del texto bíblico me impresiona una frase. Dice: Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiere decir, Juan desertó, pero antes de desertar se apartó de los compañeros. Esto traído a la vida cristiana es interesante. Nadie se aparta de la iglesia, definitivamente abandona a Jesús, abandona la fe, si primero no se aparta de los hermanos. Por eso es que siempre debe haber confraternización entre los miembros de la iglesia, confraternización espiritual en la iglesia, pero después es bueno que un hermano invite al otro a almorzar, el otro al otro, que las familias se reúnan, esos potlucks donde las familias juntan las ollas para servirse los alimentos en comunión. Eso es muy bueno, porque cuando un hermano se comienza a quedar solito por ahí, en poco tiempo abandona la fe, abandona todo. Juan Marcos abandonó a sus compañeros y regresó a Jerusalén. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, una segunda oportunidad. ¿Sabes que la Biblia registra un conflicto entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos? Y esto ya sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Leo el texto de Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Dice así: después de algunos días, me impresiona esta frase, después de algunos días. ¿Por qué? Porque en esta vida todo pasa, querido, todo pasa. Si hoy, en este momento, estás viviendo un momento bonito en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida financiera, cuidado, no te olvides de Dios, porque en esta vida todo pasa. Pero si por algún motivo has fallado, has caído, has cometido errores, estás triste, estás avergonzado, tampoco te desesperes, porque en esta vida todo pasa. Sigo leyendo el texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos,
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante, queridos. En el segundo viaje misionero de Pablo sucedió esto que acabamos de leer. Bernabé, que era también tío de Marcos, quería llevar a Marcos de nuevo. Pero Pablo dijo, no. La primera vez nos abandonó, se fue, regresó. Él no está preparado para la obra misionera. Pero Bernabé dijo, vamos a darle una segunda oportunidad. Es un joven, él tiene que aprender. Y hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, de tal manera que se separaron. Bernabé, llevando a Juan Marcos, se fue por una ruta y Pablo se fue por otro camino. Aquí hay lecciones que tenemos que aprender. En primer lugar, dos hombres de Dios, porque Pablo era un hombre de Dios, Bernabé también. Pero dos hombres de Dios muchas veces no tienen la misma idea. Y el hecho de que piensan de manera diferente no quiere decir que uno ame menos a Dios. Apenas que Dios nos ha creado con personalidades diferentes, con cabeza diferente. Y muchas veces no concordamos en un punto de vista, no estamos de acuerdo. Aquí se separaron los dos. Pero desde mi punto de vista, ahora, lógico, ya pasaron los siglos, Bernabé estaba en lo correcto. Y porque en mi vida la lección de Bernabé me ha ayudado mucho. Tú nunca pierdes por darle una segunda, una tercera oportunidad a las personas. Tú no puedes ser tan perfeccionista, tan radical, tan intransigente, que porque una persona falló, ya para ti cayó en un descrédito completo y no merece una segunda oportunidad. Bernabé le dio una oportunidad a Marcos y Marcos la aprovechó. Y más tarde, Pablo se dio cuenta de eso, porque cuando ya estaba preso, Pablo, en Roma, escribiendo sus cartas, una de sus últimas cartas, Pablo dijo, tráeme por favor a Marcos, que me es útil para el ministerio. Tráeme a Marcos, a quien él había rechazado. Ese era Marcos. Quiere decir, Marcos es el cristiano extraordinario que escribió el Evangelio de San Marcos, con las historias que Pedro le contó, y naturalmente por inspiración divina, pero no siempre fue el cristiano extraordinario, perfecto, cometió errores. Como dicen en el Brasil, pisó la pelota y se resbaló, pero se levantó y aprovechó la segunda oportunidad que se le dio. Y entonces encontramos ahora a Juan Marcos como el autor de este evangelio. Bueno, vamos ahora a la tercera parte, bajo el subtítulo de El Mensajero. Sabes que Marcos empieza su evangelio presentando al precursor de Jesús. Y leo Marcos 1 al 4 y 7, dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Él llegó para preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento. Un hombre de campo que llegaba a las ciudades y anunciaba la llegada del Mesías, del Evangelio encarnado.
Juan es un hombre abnegado, ¿sabes? Cuando ya Jesús estaba iniciando su ministerio y sus discípulos, los discípulos de Juan, fueron y le dijeron: mire, él está llevando mucha gente con él. Juan, con esa nobleza de los hombres de Dios, dijo: conviene que él crezca y que yo disminuya. Y finalmente Juan murió de una manera casi anónima. Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, pero él murió feliz porque había cumplido su misión, la misión de ser el precursor, el que venía antes de Jesucristo para preparar el terreno para Jesucristo. Una lección valiosa de Juan el Bautista es que él conocía su papel, su misión, el propósito de su vida en esta tierra. Él era el siervo, el preparador del terreno del Mesías. Él no era el Mesías, él no era la estrella, él era apenas el precursor del Señor Jesucristo. Hoy día a veces nosotros vivimos tristes porque en nuestra opinión creemos que merecemos esto o merecemos aquello, que este cargo debe ser nuestro o este cargo no, o porque nos han postergado o porque no se han acordado de nosotros, pero no tenemos conciencia de para qué Dios nos trajo al mundo. No siempre para brillar en la opinión de los hombres, sino para brillar en el concepto de Dios, cumpliendo la misión que Dios nos dejó. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Juan bautizaba en el bautismo de Juan, y el Señor Jesucristo fue conducido por el Espíritu al Jordán, donde estaba Juan bautizando, y Jesucristo le pidió a su precursor que lo bautizara. Mira, leo el texto, Marcos 1, 9 al 11, dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Interesante que Marcos dice: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. No, Jesús en realidad no había venido de Nazaret de Galilea. Jesús había venido del cielo. Había tomado la forma del ser humano. Él venía a morir por el ser humano. Él venía a salvar al ser humano. ¿Y cómo el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado? Él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Él fue bautizado porque quería darnos el ejemplo. Así como el Señor Jesucristo fue bautizado en el agua, nosotros también necesitamos ser bautizados en el agua. El bautismo para nosotros es un pacto de amor con el Señor Jesucristo. Si tú dices que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, debes entrar al tanque del bautismo para ser bautizado. Sigo leyendo el texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante, Jesús está siendo bautizado y ahora aparece el Espíritu en forma de paloma. Jesús y el Espíritu. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. En el bautismo del Señor Jesucristo estuvo el Padre diciendo que el Hijo amado estaba siendo bautizado. Estuvo el Espíritu en forma de paloma y estuvo el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo bautizado. ¿Qué sucedió después? Es interesante lo que dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu. De niño, el Espíritu lo guió, lo acompañó, le dio sabiduría.
En la hora de su bautismo, el Espíritu lo llevó al bautismo y el Espíritu estuvo presente en forma de paloma. Terminado el bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora es interesante que el Espíritu lo lleva al desierto para encontrarse con fieras, con el propio Satanás. Pero en medio de las dificultades, los ángeles le servían. Oh querido, cuando somos guiados por el Espíritu, no tenemos miedo de enfrentar lo que venga, aunque tengamos que ir al desierto por 40 días, aunque tengamos que enfrentar las fieras, aunque el propio diablo esté ahí a la orilla del camino queriendo derrubarte, tú no tienes miedo de nada, porque estás en el Espíritu, vives en el Espíritu, y el Espíritu en ti no conoce derrota. Terminamos el estudio de esta semana bajo el subtítulo de El Evangelio según Jesús. Leo Marcos 1, 14 y 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Marcos dice que el Señor Jesús declaró que el tiempo se había cumplido? ¿A qué tiempo se refería? Se refería a la profecía de las 70 semanas. El tiempo estaba llegando al fin. El tiempo de Israel. El Señor Jesucristo había venido, había sido bautizado. Las profecías eran claras. Yo no te voy a explicar la profecía de las 70 semanas, pero el pueblo de Israel conocía bien las profecías y debería saber que el Señor Jesucristo había llegado. El Mesías estaba entre ellos. El Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios con el mismo evangelio, con el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero creed en el Evangelio, no en el Evangelio de palabras, sino en el Evangelio Jesucristo. Porque como veremos en la lección de la siguiente semana, el Marcos no registra muchas palabras de Jesús, registra los hechos de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra no solamente para presentar una teoría, sino para mostrar en su vida que el Evangelio estaba entre ellos, que el reino de Dios se había acercado. Jesucristo vino a formar un reino espiritual, no solamente una estructura física, no una organización, sino un reino espiritual. Ese reino espiritual de Dios, mientras estemos en esta tierra, pues necesita de edificios, de templos, de bancos, de pianos, de escuelas, en fin, de toda la estructura. Solo que la estructura no es el reino de Dios. El reino de Dios está formado por seres humanos, pero que necesitan de la estructura mientras Cristo no vuelva. Tenemos que estar empeñados en hacer crecer el reino de Dios a las personas, a prepararlas espiritualmente para el encuentro con Jesucristo, y no apenas en hacer crecer la estructura física. Que Dios te bendiga ricamente. Este trimestre vamos a ser alimentados, nutridos espiritualmente por el Evangelio de San Marcos. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Vamos al texto bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27
y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar.
Y ahí estaban, estoy contándoles el contexto. Era medianoche, Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa: mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar, les voy diciendo, prepárate. Porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas, donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del Evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar, porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el olor, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta.
Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro, que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte.
ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía.
Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde. Como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo?,
Jesucristo, los apóstoles no le dijeron: tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron: tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron: tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice: no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice: pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue: no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos.
Seas bueno o seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea
de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe.